Hola, ¿qué tal hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, de otras iglesias, amigos también que están presentes acá? Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical denominada Cristo en Cuadros. Hoy día vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho, la clase 2 del capítulo de José, el siervo. La semana pasada yo les decía que íbamos a estar bastante tiempo en esta clase de José el siervo, porque hay mucho que decir respecto a José como siervo, como cuadro de la persona de Jesucristo. Entonces, para comenzar, le invito a que oremos. Le agradezco que se sume a esta clase y espero que sea de bendición para su vida. Acompáñeme en oración. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta clase, Señor. Te pido que seas bendiciendo a mis hermanos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales para aprender, para querer poner en práctica lo que aprendemos de ti, Señor. Te pido que sea de bendición esta clase para todos, Padre Santo, y que seas bendiciendo esto de principio a fin, Señor. Te pido que seas con los enfermos, Padre Santo, de nuestra iglesia, con quienes están pasando necesidades, Padre mío, sé tú con tu misericordia, Dios mío, rodeando a cada uno, Señor, que la necesite, Padre Santo. Y te pido por protección, Padre Santo, en estos momentos difíciles de esta pandemia mundial, Señor. Y te pido y te agradezco todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos. Eh, José el Siervo, clase número 2 de 9, hoy día 11 de julio del 2021. ¿Ya? Hemos hablado bastante ya de que tenemos más de un año haciendo las clases en esta modalidad y lo bueno que la palabra del Señor no se limita a estar en reuniones solamente presenciales. Eh, Tenemos el privilegio, la dicha de seguir compartiendo la palabra del Señor a pesar de no vernos, a pesar de no estar presencialmente, podemos hacerlo de este medio. Y me gustaría también aprovechar el momento e invitarle a nuestro Instituto Bíblico HTG para que se inscriba, para que aprenda, para que siga nutriéndose, se siga edificando de la palabra del Señor. Ya tenemos bastantes cursos eh, online. El instituto es 100% online. Usted puede ver las clases, puede aprender cuando usted quiera. Y gracias al Señor ya tenemos al menos más de 120 alumnos que ya están participando y está caminando bien la cosa, gracias a Dios. Así que le insto, si usted quiere inscribirse y quiere seguir aprendiendo en ese instituto, puede hacerlo a contacto @ibbmacul.cl. Usted manda un mail y ahí le vamos a contestar y le vamos a enviar todos sus accesos y todo lo que necesita para ser un alumno de nuestro instituto. Dicho esto, vámonos de lleno a la clase. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la agenda. Es breve, la clase de hoy. Es breve básicamente para ir respetando los puntos que están en la pauta y para no ir tratando de tomar muchas cosas, sino que el cuadro de José, en la persona de Jesucristo, se entienda completamente. Y usted también en su casa tenga esta semana o las semanas entre clase y clase para digerir la clase, para entender, para también estudiarla de una manera más personal, de una manera como un devocional, más que algo técnicamente bíblico, sino que para que usted lo aplique en su vida de una manera personal. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Un recordatorio así muy simple. Y lo importante, vamos a ver José y su servicio. Vamos a ver que llegó a ser un siervo en Egipto. Como siervo es próspero o fue próspero, halló gracia y bendice a otros. Esos son los puntos que vamos a revisar hoy y trataré de ser lo más escueto posible para no demorar, para no hacer una clase tan extensa. Vamos allá. Vimos la semana pasada algunas cosas, estudiamos o dimos una pasada a Génesis 38. Hablamos de que el capítulo no necesariamente hablaba de José, pero sí era necesario entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 38. Capítulo 37 termina con José siendo vendido a los madianitas.
Capítulo 38 comienza con unos eventos, unos acontecimientos que suceden con los hermanos de José, principalmente con Judá. ¿Ok? Vimos algunos cuadros respecto a Israel en el futuro, respecto a la iglesia en el futuro. Y fue muy interesante entender ese pasaje, por qué no estaba la persona de José en ese pasaje, en ese capítulo, perdón. Vimos varias cosas, vimos las razones, o una de las principales razones por la cual Dios llevó a Israel, a la familia de Israel, a Egipto, para que no se mezclaran con los otros pueblos que habían ahí, con las otras naciones, que es un mandato que el Señor les da. Y vimos este mandamiento en Abraham, en Isaac, y después lo vemos ya más bien en la ley para su pueblo, de parte de Dios. Hicimos varios cuadros con los nombres con los nombres de los hijos o de algunos hijos de Judá. Y fue bien interesante entender todos los cuadros que habían en ese capítulo, a pesar de que no estaba la persona de José. Había muchísimos cuadros para hablar de ellos y sin duda hubiésemos podido profundizar en ellos respecto a los tiempos, respecto a temas de escatología, etc. Pero íbamos a perder el foco de la clase, que es Cristo en cuadros. Entonces, habiendo dado una pincelada al capítulo 38 de Génesis, ahora nos vamos a saltar al capítulo 39 del Génesis, donde nuevamente José aparece en escena y nos permite seguir estudiando a José como cuadro de Cristo. Así que le pido que me acompañe a Génesis 39 para que leamos el capítulo. Y agreguemos contexto, porque este es uno de los capítulos más conocidos de la historia de José, junto con el capítulo 37. Es lo que se ve más en las películas, es lo que el mundo cinematográfico toma como lo más principal de José para mostrarlo en pantalla. Es lo que también forma parte de la cultura de la gente, conocer esto que va a pasar ahora en el capítulo 39 de la vida de José. Pero siempre con el tinte de la escena con la esposa de Potifar, José y la esposa de Potifar. Y en este capítulo habla muchas más cosas, no solamente eso, y es eso lo que vamos a comenzar a estudiar. Acompáñenme en lectura Génesis 39 y comenzamos leyendo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó de su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ellas, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos,
y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, acá tenemos, como les decía, uno de los acontecimientos más conocidos en el mundo de esta historia de José. Hay películas y películas, relatos, mucha pompa con este episodio, principalmente con el tema de la esposa de Potifar. Poco se habla de la prosperidad que tenía José, poco se habla de cómo se comportó José, sino más bien se encasillan solamente en ese evento. Pero bueno, vamos a empezar a desmenuzar este capítulo, y vamos a decir algunas cosas antes de comenzar acá. Leyendo este capítulo, hermanos, cómo el Espíritu Santo destaca el tema de que Jehová está con él, Jehová está con él, Jehová lo bendice, porque Jehová está con él. Todo lo que hacía lo prosperaba José. Se nota bastante esa frase, se nombra bastante acá en el capítulo hacia José. Y me acuerdo, esto me hace acordarme mucho de la historia de David. Posteriormente a la pelea de Goliat, cuando Saúl empieza a tener celos de David, el Espíritu Santo nos dice exactamente lo mismo que nos dice acá con José, pero con David. Nos dice que Jehová está con él, que Jehová estaba con él, que prosperaba, que se portaba prudentemente. Y también eso ha pasado con Moisés, que Jehová estaba con él, con Josué y algunos otros hombres de Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento. Es una frase muy potente, muy decidora, porque en ese tiempo recuérdense que el Espíritu Santo iba y volvía, por lo tanto era importante el hecho de que Jehová estuviese con alguna persona. ¿Ok? Eso como adicional me recordé mucho de la historia de David, y también cómo terminó David siendo el rey finalmente, ir de menos a más, estando con Jehová, portándose prudentemente y siendo prosperado. ¿Ok? Bien, versículo 1, leamos nuevamente versículo 1, vamos a ir desmenuzando versículo a versículo. Versículo 1 de esta historia dice: llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Capítulo 37, terminamos con que los hermanos venden a José a los madianitas que van pasando por ahí, y después Potifar, como dice acá, compra a este esclavo y lo lleva para sus oficios. ¿Qué es lo interesante de acá? A mí me llama la atención los títulos que se nombran de Potifar. Por ejemplo, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio.
son títulos que se le agregan a Potifar. ¿Para qué? Para enriquecer la historia, para entender el contexto de a dónde llegó José. José no llegó a la casa de solamente un rico de ese tiempo egipcio, sino que llegó a la casa a un oficial de Faraón, a un capitán de la guardia de Faraón, a una persona, a un noble, digámoslo así. No tan solo tenía poder económico esta persona, Potifar, sino que tenía poder ejecutivo, si lo podemos decir de alguna manera. Tenía un poder en sí mismo por los cargos que él representaba. O sea, solamente no era una persona rica de ese tiempo, sino que era una persona rica y con poder. Hasta ahí llegó José. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos acá, tenemos un contraste muy grande entre el capítulo 37 y el capítulo 39 de estas historias. Acuérdense que en el 38 hay una pausa con José, pero el contraste está entre estos dos capítulos, que José pasó de ser el favorito de su casa, de su padre, a ser un esclavo, a ser vendido. Del cielo a la tierra, hermano. De blanco a negro. Pasó de ser el favorito, con todos los privilegios que tiene ser el favorito, y me imagino que en ese tiempo mucho más, a ser un esclavo. Con todos los... con todos los... con todas las desventajas que puede ser un esclavo. Nosotros a lo mejor nos imaginamos vagamente cómo era un esclavo en ese tiempo, porque tenemos la cultura, podemos leer cómo era el tiempo antiguo, pero yo creo que eso ni se acerca a cómo era realmente. Entonces, imagínese primero las ventajas de ser el favorito de la casa de su padre, José, y de un día para otro pasar a ser las desventajas que tiene de ser un esclavo. En tierra ajena, con gente que no se conoce, probablemente otro idioma, sin su familia, siendo muy pequeño, etc. Hay muchas desventajas acá que podemos ver, y podemos ver el contraste muy marcado del capítulo 37 al 39. Por eso, nosotros decimos que acá hay un nuevo comienzo en la vida de José. José ya no tiene sus privilegios, José ya no tiene su padre, no tiene sus peleas con los hermanos, sino que comienza todo desde cero para José. Un nuevo país, un nuevo amo, entre comillas. No tenía amo antes, pero tenía a su padre que que le hacía caso. Y todo lo que rodea es nuevo para José. ¿Bien? ¿Qué pasa acá con José? José llegó a ser un siervo a la fuerza. Fue forzado para ser un siervo, para ser un esclavo. Nunca tuvo la intención de él ser un esclavo, ni mucho menos, pero sí él llegó a hacerlo de manera forzada por culpa de sus hermanos, y gracias a Dios fue llevado hasta Potifar, que ya vimos quién era, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Hasta ahí lo llevó el Señor. ¿Qué tenemos que decir acá respecto a Cristo en cuadros? No se olvide de que eso es lo que estamos estudiando. Cristo, la persona de Jesucristo, también fue siervo, con la única diferencia de que Cristo se hizo siervo voluntariamente. No fue de manera forzada. Por un lado tenemos a José, cuadro de Cristo, que llegó a ser siervo de manera forzada. Entiéndame el punto. No fue la voluntad de José ser un siervo, sino que por sus hermanos, por lo que pasó en el capítulo 37, fue llevado de alguna forma a ser esclavo. Sin duda alguna, hermanos, el Señor tuvo mucho que ver en eso para que José llegase hasta donde llegó. Pero él personalmente nunca tuvo la intención de ser esclavo, de ser siervo. Por el contrario, Cristo también llegó a ser un siervo, pero de manera voluntaria. Y acá le pido que me acompañe a Filipenses 2, versículos 6 y 7. Fíjese lo que dice, vamos del 5. Fíjese lo que dice de Cristo. Versículo 5 de Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, ¿quién? Cristo, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo de manera voluntaria, tomando forma de siervo de manera voluntaria, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, él se humilló de manera voluntaria, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Tenemos acá una forma de servir, una forma de convertirse en siervo de manera voluntaria con Cristo. Si bien José y Cristo llegaron a ser siervos, porque el cuadro lo dice, son un cuadro perfecto bueno, José es un cuadro perfecto de la persona de Jesucristo, con la diferencia que Jesucristo lo hizo de manera voluntaria. Acompáñeme a Salmos 40. Salmos capítulo 40, versículo del 6 al 8. Fíjese, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces diré: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo mesiánico que está hablando de la persona de Jesucristo. Habla claramente de la persona de Jesucristo. El versículo al final, el 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo se hizo siervo de manera voluntaria. Vamos a Juan 4:34. Juan 4, versículo 34, dice: Jesús le dijo, vamos del 33 para entender el contexto. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la voluntad de Cristo. De manera voluntaria, Él quiere hacer la voluntad del que lo envió, Dios Padre. Como dice acá, Cristo se ofreció voluntariamente a la humillación de la esclavitud. Y acá le pido que me acompañe a Éxodo para entender una de las leyes de la esclavitud en ese tiempo, para que se entienda esta ilustración y la comparemos con lo que hizo Cristo finalmente. Éxodo 21. Éxodo 21 del 5 al 6, pero vamos a leer del 1. Del 1 al 6. Dice: estas son las leyes que le propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde, completamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Esta es la ley para los esclavos en ese entonces. Y el esclavo en este tiempo de esta ley, la ley dice que el esclavo podía decidir si se le liberaba al séptimo día o más bien podía seguir con su señor en servidumbre. Fíjese lo que dice el versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo, el esclavo, dijere: yo amo a mi señor, ¿dónde estaba el versículo 5? Y si dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
el esclavo tenía la voluntad, podía decidir si es que salía libre o se quedaba con su amo y con su familia. Cristo, en esta ilustración, tomó el ejemplo de este esclavo. Él prefirió seguir con su amo. Cristo tomó forma de siervo y entró voluntariamente a la humillación de la esclavitud, tal como José llegó a ser un esclavo humilde en Egipto. Hermanos, esta ley sobre los esclavos que aparece acá en Éxodo es una ilustración preciosa de la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo prefirió seguir siendo siervo para bendecirnos a nosotros con la salvación. ¿Ok? Sigamos entonces. Vamos al punto de José como siervo es próspero. Acompáñeme nuevamente al versículo a Génesis 39. Versículos 2 y 3. Fíjese en el relato. Dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José prospera, es próspero. Además dice acá que es un varón humilde, un siervo humilde. Ya les decía yo que la frase Jehová estaba con José o Jehová estaba con él se repite muchísimo en este capítulo para mostrarnos de que José, por su fuerza, por su ímpetu, no era nada, sino que todo lo que hizo, todo lo que llegó a hacer, todo lo que llegó a concretar, todo lo que prosperó, era gracias a Dios, gracias a Jehová, porque Jehová estaba con él. ¿Ok? Y salen algunas cositas interesantes acá. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3 comienza diciendo, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, no era un secreto para nadie. Si su amo lo vio, es porque José algo tuvo que haber hecho para mostrarse que Jehová estaba con él. Orar, no sé, se me ocurren muchas cosas que podría haber hecho José. Y eso habla del testimonio, hermanos. El testimonio es importantísimo. En esta parte, en este capítulo, lo que se habla es de testimonio, puro testimonio. Son puras cosas que se ven. Potifar llegó a ver a José que Jehová estaba con él. ¿De qué manera? No lo dice acá. Nos podemos imaginar muchas cosas, pero es tal como nosotros lo podemos hacer. Tal como nosotros podemos hacerle notar a la gente que Jehová está con nosotros o que somos creyentes, lo podemos hacer. Y eso es, hermanos, 100% testimonio. Y no me malinterprete, hermanos, no quiero decirle que nosotros mantengamos el testimonio entre nosotros, los hermanos. Eso está bien, hay que hacerlo porque es un estilo de vida nuestro. Pero, ¿dónde sirve mayormente el testimonio? Es en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra semana, en nuestro diario vivir, donde hay gente que no conoce a Cristo. Ahí es importante, mucho más importante nuestro testimonio. Porque es lo que la gente puede ver de nosotros. Nosotros le podemos decir, no, yo soy cristiano, soy creyente, voy a la iglesia tanto, yo hago esto, qué sé yo. Pero si en mi día a día la gente que me conoce no correlaciona mis hechos con lo que yo hablo, se cayó mi testimonio. Y cualquier cosa que yo pueda decir de la Biblia, de Dios o del Evangelio mismo, se cae, pierde peso cuando con mi testimonio yo lo echo todo por tierra. Entonces, ojo con esta enseñanza de José. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Es importante que el resto vea que Jehová está con nosotros, los creyentes. Es importante que el resto vea que nosotros somos creyentes. No que escuche que somos creyentes. Porque nosotros podemos hablar y muy bonito, pero finalmente lo que la gente juzga o lo que la gente termina de ver es nuestro comportamiento. Ojo ahí. ¿Qué más? Tenemos acá en el versículo 2 y 3 un cuadro profético de Cristo en el servicio de José. Dios está con José y prospera.
Ya lo dijimos, de alguna u otra forma no podía prosperar José sin estar con Jehová. Y es exactamente lo que dice el Salmo 1. Le pido que me acompañe ya. Salmos capítulo 1. Dice, lo vamos a leer rápidamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. José, todo lo que hacía prosperaba. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Un tamo es uno de esos que le llaman dientes de león, eso que los niños arrancan y soplan y salen las puntas. Eso es un tamo, es una planta, una flor. Yo sé que usted lo ha hecho, usted ha sacado un tamo, ha soplado y han salido los dientes de león que le llaman. Ese es un tamo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Sabemos que un árbol es un cuadro de las personas, de los hombres, y sabemos que el agua es un cuadro de la palabra del Señor, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero hay un secreto, hermanos. Para prosperar, fíjese lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia. Usted quiere ser próspero, hermano, quiere prosperar. Y no me refiero al éxito económico. Prosperar está muy lejos de ser solamente el éxito económico. El prosperar tiene que ver con que todo le salga bien, todos tenga éxito en todo lo que hace usted. Con su familia, con sus ideas, con su esposa, con su trabajo, con los temas espirituales, con lo que quiere hacer, con las pequeñas cosas. La prosperidad en la Biblia, hermanos, no está ligada a la riqueza. Una persona puede ser totalmente próspera viviendo una vida normal en cuanto a la abundancia económica. Entonces no se confunde, hermanos. Lo que nos está diciendo el versículo acá, que todo lo que hace prosperará. Versículo 3 al final. Y todo lo que hace prosperará. Básicamente todo lo que usted emprenda a hacer va a prosperar. Siempre y cuando, como dice acá, medite en la ley de Jehová y que en la ley esté su delicia. Y medite de día y de noche. Probablemente José hacía tal cual y por eso Jehová estaba con él y por eso le prosperaba. Y por eso, hermanos, Potifar podía verlo. Y no tan solamente Potifar, sino que todos los que estaban ahí en su casa, el resto de los siervos, etc. Acompáñenme a Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El varón perfecto acá, hermanos, es Jesucristo. Y todos tenemos que llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto. ¿De qué manera? Sometiéndose, siendo siervo. ¿Ok? Bien, sigamos. Cristo, el siervo prosperado. Tal cual como José fue prosperado en todo lo que hizo, como lo que acabamos de leer en Génesis 39, Cristo también fue prosperado en todo lo que hizo. Acompáñame a ver esta profecía, Isaías 52:13, ¿sí? Isaías 52:13. Acá habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Acá hay una profecía de el sufrimiento de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso sucedió. ¿Qué pasó? Mi siervo será prosperado, Cristo fue engrandecido y exaltado, y será mucho más exaltado al final de los días. ¿Ok? Este es una profecía mesiánica también que está hablando de el siervo de Jehová, la persona de Jesucristo.
Acuérdese que estamos comparando a José como cuadro de Cristo en cuanto al servicio, en cuanto al ser siervo. ¿Ok? Y acompáñenme al ladito, Isaías 53:10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tal cual como José prosperó en Egipto, Cristo ya lo hizo y fue prosperado cuando estuvo acá en la tierra, y está siendo exaltado en estos momentos. Como dice ahí el versículo 10, de Isaías 53, al final dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Ok? Y por eso por eso la prosperidad no tiene nada que ver con la riqueza. Tiene que ver con tener éxito en las cosas que uno hace. Todo lo que hace, decía Salmos 1:3. Y todo lo que haces prosperará. No tiene que ver con la riqueza económica. Perfecto, pasemos al siguiente punto. José halló gracia en los ojos de su amo. ¿Quién era su amo? Ya lo dijimos, no era una persona solamente rica, sino que era una persona rica y poderosa. Generalmente van de la mano esos dos conceptos, ser rico y ser poderoso, pero en este caso había un poder no tan solo por las riquezas, sino que había un poder político, porque era guardia, era capitán, tenía una posición de honor con Faraón, este Potifar. ¿Ok? Entonces vamos a Génesis 39 nuevamente. Génesis 39, versículo 4. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. José diferente a cualquier otro siervo de Potifar. Ya sabemos cuál es la diferencia más determinante. Jehová estaba con él. ¿Qué podemos ver acá? Tenía excelente testimonio. ¿Ustedes creen que le hubiese encargado todo lo que tenía a una persona con mal testimonio? ¿A una persona que no fuese íntegra? Todo lo contrario, no creo que Potifar haya sido necio en ese sentido. Él vio el testimonio de José, él vio que Jehová estaba con él. Acuérdense, versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Vio, testimonio. Este nuevo siervo temía a Dios. No tan solamente lo conocía a Dios, porque una cosa es conocer a Dios, saber que Dios existe, y otra cosa es temer a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Este nuevo siervo temía a Dios. Producto de todo eso, le agradó a su amo, le cayó en gracia, le cayó bien, como se dice, le dio confianza para darle más responsabilidades. Y por último, Dios le ayudó en todo mientras servía a su amo. Mientras José servía a su amo, a Potifar, Dios le ayudó en todo, le prosperó en todo. Y es por eso que finalmente Potifar le da todo, le entrega todo, toda la administración de su casa, de sus bienes, a José. Exactamente igual que Cristo, igual que Dios lo hizo con Cristo. Vamos a Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo, Jesucristo, agradó a su amo, a su Padre, Dios, tal como José agradó a su amo, Potifar. Vamos a Juan 8:29. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo halló gracia en su Padre también, tal cual como José lo hizo con Potifar. Por lo tanto tenemos un cuadro acá
tenemos otro punto del cuadro que se completa entre la persona de José y la persona de Jesucristo. Bien. Pasemos al siguiente punto y último. José bendice a otros. Gracias a su comportamiento, gracias a que él prospera, está bendiciendo al resto de los que le rodean. Y también es una enseñanza para nosotros. Ojalá que nosotros podamos ser de bendición para quienes nos rodean, para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, etc. Nosotros tenemos que ser de bendición. Cuando Dios nos bendice a nosotros, la consecuencia natural sería que nosotros estemos bendiciendo a quienes nos rodean. Que la bendición de Dios se chorree, perdón la expresión, chorree a otros. Tal como sucedía con José. Vamos al versículo 5 de Génesis 39. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Probablemente, hermanos, y acá haciendo una aplicación a nuestras vidas, probablemente nuestros trabajos, nuestros patrones, nuestros jefes, nuestras empresas donde trabajamos nosotros, sean de bendición también por causa de nosotros. No sé si usted lo ha pensado, yo muchas veces lo he pensado, que sea así, y es mi intención que sea así también. Prosperar y bendecir a otros con nuestra presencia. Nosotros estamos llamados a ser luz. Entonces también de alguna forma tenemos que procurar eso. Cuando el Señor nos bendice a nosotros, también bendecir a otros con nuestra presencia. José, dice acá, José tenía a cargo todo lo que Potifar tenía y todo estaba en las manos de José. Todo, absolutamente todo. Más adelante dice que Potifar solamente se preocupaba de lo que comía, del pan que comía. Porque toda la administración de su casa, todos sus bienes, todo se lo dejó en manos de José. Entonces imagínese todo en las manos de este siervo, de este esclavo, finalmente. Como dice el versículo acá, Dios bendecía la casa de Potifar por causa de José. Gracias a José prosperó la casa de Potifar, por consecuencia, pero solamente por la persona de José. ¿Ok? Y acá tenemos lo mismo con Cristo. El Padre le entregó todo y por causa de Jesús la bendición alcanzó a la casa de Egipto, que es un cuadro del mundo. El Padre le entregó todo a Jesús y gracias a Jesús la bendición alcanzó a nosotros, hermanos. La salvación. Veámoslo en Juan 3:35. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Similar a lo que pasó con Potifar y José. Todas las cosas las entregó a José, Potifar. Acá dice que el Padre todas las cosas ha entregado al Hijo, a Jesucristo. Todo. Ahí lo dice. Cuando dice todo, es todo. ¿Sí? Veamos 2 Corintios 8 al 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Nosotros, hermanos, gracias a Cristo, tenemos la bendición. Tal como José, nosotros somos una consecuencia de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, con su obra redentora, nos traspasó esa bendición a nosotros. Como dice acá, a la casa de Egipto como José, que es un cuadro del mundo, nosotros que antiguamente, antes de ser creyentes, antes de ser salvos, éramos parte del mundo. Esa bendición, por causa de Jesús, por causa de Cristo,
llegó a nosotros. Por consecuencia, cuando nosotros le entregamos, y esto para finalizar, cuando nosotros le entregamos todo a Cristo, experimentamos la prosperidad de la vida abundante. Y la vida abundante es un poco más de lo mismo que hablamos de la prosperidad, que la vida abundante no tiene que ver con las riquezas, con las posesiones, ni nada de eso. Tiene que ver con el disfrutar la vida cristiana. En las pruebas, en las enfermedades, en los problemas, sino que podemos tener paz dentro de la tormenta. Como dice una canción bien conocida, paz en medio de la tormenta. Esa es la vida abundante para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Pero siempre y cuando nosotros le entreguemos todo a Cristo, no a medias. Vamos a ver lo que dice, acuérdese, esto lo vimos también, 2 Timoteo 3:12. Este versículo lo vimos cuando comenzamos a estudiar José. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cristo nos ofrece una vida de rosas. También lo hemos estudiado muchísimo eso. Todos quienes quieran vivir piadosamente, practicando la vida cristiana, hermanos, va a padecer persecución. Y tiene mucho que ver la vida abundante con eso, porque nosotros, a pesar de la persecución, como ya lo dije, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo demás que el mundo nos puede atacar, nosotros podemos tener paz en la tormenta, nosotros podemos tener la prosperidad de la vida abundante, que es un tema totalmente espiritual, una tranquilidad espiritual, paz espiritual. Acompáñeme a Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesucristo. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para disfrutar la vida cristiana, que es espiritual. En la tormenta, en la enfermedad, en los problemas, etc. Nosotros podemos tener vida abundante incluso en esos momentos. Porque es una vida espiritual, es una abundancia espiritual, es una paz. Hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué mejor que eso? Y para concluir, Efesios 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios. Así que ese es el ejemplo de José. Queda mucho por seguir viendo de la vida de José, de los aspectos de la servidumbre de José, haciendo un cuadro de Cristo. Pero le pido que en esta semana, que medite sobre lo que hemos aprendido acá, trate de buscar ahí un devocional personal para que lo pueda entender, para que lo pueda aplicar también a su vida. Y hermanos, el propósito de estas clases, más que compartirle conocimiento de la palabra del Señor, es compartirle vida, para que usted pueda aplicar estas enseñanzas a su vida y que pueda rectificar algún camino que no esté en la dirección correcta de Dios. Ese es el único sentir. Así que gracias, hermanos, por haber llegado hasta este punto del video, y les espero para la siguiente clase la próxima semana, donde vamos a continuar viendo José como el siervo dentro del programa de Cristo en Cuadros en esta clase de escuela dominical. Así que, hermanos, una vez más, gracias por estar hasta acá, y le invito a que me acompañe en oración para terminar esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor mío, gracias porque nos enseñas tu palabra con respecto a la vida de José, Señor. Nos podemos dar cuenta de que hay muchísimo cuadro, muchas semejanzas entre la vida de José y la persona de Jesucristo, Señor, tu Hijo. Te doy gracias por eso, porque podemos aplicar a nuestras vidas. Son enseñanzas simples que nos permiten mejorar nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento, nuestro testimonio inclusive,
Y te pido que terminemos esta clase, Señor, con ganas de hacer tu palabra, Señor, y de cumplirla, Dios mío. Te pido que bendigas a mi hermano, Señor, que nos cuides durante esta semana y que nos protejas, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Chao, hermanos. Muchas gracias. Nos vemos. Que el Señor les bendiga.